¿Cuántos necesitan que el Señor les hable? Bien, pues ¿preparados? ¿Listos? Vamos allá. Vente conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1, parábola del sembrador. Parábola del sembrador. Aunque algunos estudiosos y teólogos dicen que, aunque se llame parábola del sembrador, conocida por la parábola del sembrador, pero el énfasis o la enseñanza que el Señor da en esta parábola, sobre todo enfatiza en los tipos de tierra, tipos de terreno. Y vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar. Bien dicho. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó al mar, y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando a él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos discípulos están aquí que pueden decir gracias por revelarnos los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, glorifica tu palabra en medio nuestra, que corra tu palabra y sea glorificada en cada corazón. Como iglesia queremos levantar tu palabra, reconociendo y declarando y confesando que no hay autoridad mayor que tu palabra, que no hay nada ni nadie superior ni en autoridad, ni en poder, ni en eternidad a tu santa palabra. Y nosotros queremos comer de tu palabra, recibir de tu palabra, nutrirnos de tu palabra, que son espíritu y son vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, situándonos en esta parábola y en este contexto de enseñanzas de Jesús,
podemos ver que uno de los aspectos más chocantes del ministerio terrenal de Jesús es que no tuvo muchos frutos visibles. Los líderes religiosos le rechazaron. Es más, los líderes religiosos le llegaron a decir a Jesús que era Belcebú, que era un príncipe de los demonios, que era un endemoniado. Luego había mayoría de personas también y multitudes que le seguían, pero la mayoría de ellos no le seguían por andar detrás del Evangelio, sino por algún tipo de motivación errónea o beneficio temporal. De manera que el grupo de seguidores sinceros y fieles que seguían a Jesús fue muy reducido. Jesús le llega a decir a sus discípulos en cierta ocasión: manada pequeña, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús no tuvo aparentemente un ministerio de frutos visibles. A pesar de que nunca nadie predicó como Él, ¿tú crees que alguien predicó o predicará como Jesús lo hacía? Nadie hizo los milagros que Él hace. Y a todo eso le podemos añadir que tenía un carácter impecable. Entonces nos preguntamos en esta mañana, ¿por qué? ¿Por qué un ministerio tan poderoso, tan santo, tan limpio, tan ungido, aparentemente tuvo tan pocos resultados? Los discípulos de Jesús parece que se hacían esa pregunta también. Y si tú y yo leemos en Lucas 13:23, en el Evangelio dice: alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. A Jesús o le rechazaban abiertamente o le seguían por motivos equivocados y egoístas. En cierta ocasión, cuando seguían algunos a Jesús, él se volvió y les dijo, preguntando: ¿qué buscáis? El Señor pregunta hoy todavía: ¿cuántos creen que Jesús es la vida, que Él está vivo? Él tiene poder para poner la vida y tiene poder para volverla a tomar. Jesús ha vencido la muerte, al diablo y al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros seguimos a un Cristo resucitado, poderoso y ungido. Y Él se vuelve con su mirada incomparable y nos pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué queréis? ¿Por qué me sigues? ¿Qué buscas? En aquel tiempo la mayoría no buscaba un Salvador para sus pecados y mucho menos un Señor para someterse a Él. Si nosotros tomamos como parámetro las respuestas de la gente en general, el ministerio de Jesús parecía estar, entre comillas, fracasado. Y es en este contexto que el Señor comparte una serie de parábolas del reino. Nosotros vamos a ver en esta mañana la parábola del sembrador, y es una parábola muy importante para la iglesia. Tan importante que es como la llave de otras muchas parábolas. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿no entendéis? ¿Aún no entendéis esta parábola? ¿Cómo entenderéis las demás? Es muy importante esta parábola para la iglesia, ya que nosotros tenemos la gran comisión y el llamado de proclamar el santo evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, iglesia preciosa, que tenemos ese llamado, esa gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura? Y es una labor que puede ser muy desalentadora. Si miramos la respuesta que recibimos muchas veces a nuestra predicación, pero Jesús dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe.
y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que cuando alguien rechaza el mensaje que tú y yo predicamos como sembradores, no entienden la dimensión y la trascendencia, ni se dan cuenta a quién están rechazando, porque están rechazando al mismo Dios, al único que les puede dar vida eterna y salvación. Ahora bien, esta parábola nos enseña, nos ayuda a entender, incluso nos puede calmar en nuestra inquietud ahí dentro o animar de alguna manera en nuestro desaliento. ¿Por qué la gente reacciona como reacciona cuando escucha la predicación de la palabra de Dios? Y al mismo tiempo nos va a preparar a entender esta parábola, a tener una expectativa. Tenía aquí en mi nota una expectativa realista, pero sé que alguno puede decir, no me des expectativas realistas porque yo ando por fe, porque la fe ve lo que no ven los ojos naturales. Entonces, quitamos expectativas realistas y ponemos expectativas bíblicas. Y ahí no nos perdemos. Una expectativa bíblica de los frutos que nosotros podemos esperar cuando compartimos con otros el mensaje del Evangelio. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado eso? Te preguntas por qué y tantos años y predicándole a esta persona y dándole testimonio y mandándole mensajes del Evangelio y tratando de hacer un puente con ellos y qué respuesta, no encuentro una buena respuesta. O cuántas veces vemos un tránsito de personas que entran a la iglesia, que salen. Pero el Señor habla de la semejanza del reino. Y Él habla de cómo va cribando. El Señor usa hasta divisiones en su iglesia. Porque la palabra de Dios dice, es necesario que entre vosotros haya disensiones. Señor, sí, para que se vea quiénes son los que están aprobados. A ella eso de disensiones no le ha gustado. Ella quiere unidad. Pero el Señor, hasta esas cosas, las utiliza. Como dijo Martín Lutero, que el mismo diablo es un instrumento en sus manos. Aleluya. ¿Cuántos creen en un Dios soberano? En el Evangelio de Marcos, usualmente, si leemos las multitudes, cuando aparecen multitudes, son presentadas de una manera no positiva. En el Evangelio de Marcos, multitud normalmente no está relacionado con algo positivo. La mayoría eran seguidores de Jesús a tiempo parcial. Yo te sigo el domingo, yo te sigo cuando me conviene, yo te sigo si me das, yo te sigo si me soluciones, yo te sigo en cada momento de mi vida según me vaya. Ellos estaban allí para ser sanados o para ver a Jesús obrar algún prodigio, pero no estaban muchos de ellos, la mayoría, por interés en el mensaje de salvación. Hemos leído aquí, Jesús le enseñaba por parábolas. La palabra parábola proviene de una palabra compuesta griega que es parabolé, que significa colocar una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Así que una parábola es una comparación que Jesús usa con imágenes visuales, con cosas cotidianas de la vida, para enseñarnos verdades espirituales. Hay un dicho árabe, me llamó la atención, que dice que un buen maestro, un verdadero y gran maestro es aquel que es capaz de convertir los oídos en ojos. Y sabes una cosa, como Jesús, no hay nadie, ni lo habrá. Pero tengamos en cuenta también que las parábolas tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad
que se quiere impartir cuando la persona está predispuesta en contra de esa verdad. Es decir, las parábolas, por un lado, revelan y por otro lado, ocultan la verdad al mismo tiempo. Las parábolas son un medio de gracia para los creyentes. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Y al mismo tiempo son una señal de juicio para los incrédulos. Una enseñanza sencilla de verdades espirituales, de misterios del reino de los cielos que Jesús enseña para el creyente, para la buena tierra, es una bendición. Es una revelación que trae a mi vida riqueza espiritual. Pero al mismo tiempo, para el que rechaza, para el que se opone, para el que resiste al Espíritu y a la palabra, es una señal de juicio. Bien, dada ya esta introducción, vamos a ver los 4 tipos de tierra o de terreno. Vamos a meternos ya en materia, en lo que es el mensaje esta mañana, y ve tomando algunas notas que creo que ya te habrás dado cuenta, de 4 tipos de terreno. ¿Cuántos fueron malos? ¿Alguien me puede decir? ¿Y cuántos fueron buenos? 1/4. ¿Tú has ido a la tienda a comprar? Me acuerdo que mi madre me decía, ve a comprar 1/4 de jamón york o la mitad del cuarto de salchichón, ¿no? Cuando yo pintaba estaba con Oscar y digo, ve, me compra 5 ruedas, 5, solo 5, y un pan blanquito y un 1/4. ¿Qué es 1/4? Podríamos decir, pues bueno, es un fracaso, ¿no? De 4 tipos de tierra. Ahora quiero decirte algo, querida iglesia, como dice nuestro hermano Jorge, querida iglesia, preciosa iglesia de Jesucristo. No es cuestión de métodos, no es metodología. Date cuenta que en esta parábola no está diciendo el sembrador no ayunó mucho. El sembrador no tenía un buen grupo de alabanza ahí detrás. El sembrador no era elocuente. Oh, la semilla ya estaba rancia. No estamos hablando de defecto en el sembrador y mucho menos en la semilla incorruptible de la palabra de Dios que nos hace renacer para una herencia incorruptible. ¡Aleluya! Estamos hablando de las respuestas de la tierra de los corazones en estos días. Entonces no es cuestión de métodos ni el problema está en la semilla, sino en el terreno donde la palabra es sembrada. Ese es el mensaje en esta mañana. Otro día será otro. Si no entendemos esto, vamos a terminar tratando de adaptar el mensaje del Evangelio para vencer la resistencia de los consumidores. La multitud, las personas que son como consumidores. La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos, ¿cuántos creen que el Señor está cerca? ¿Cuántos creen y son conscientes que estamos en los últimos tiempos? ¿Cuántos han leído en la palabra de Dios que en los postreros tiempos no se querrá sufrir la sana doctrina? ¿Cuántos saben que la sana doctrina te hace sufrir, te machaca y te mata el ego, el yo? ¿Cuántos saben que el Evangelio habla de cruz y de negación de uno mismo? Y dice la palabra del Señor que como no querrán sufrir la sana doctrina, peligro, cuando no quiero sufrir la sana doctrina, dice la palabra, se amontonarán. ¿Ves? Ahí está el concepto de multitud, de gentío, de la mega iglesia, ahí sí, ahí sí. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y les van a dar lo que les gusta, oír. Pero el Señor no nos da lo que nos gusta oír, el Señor nos da lo que necesita nuestra alma. Y si no entendemos todo esto, que no es cuestión de métodos ni que el sembrador, la semilla, sino si no vemos los tipos de tierra, vamos a poder caer en el grave error de tratar de adaptar el mensaje del Evangelio a la resistencia de los consumidores. No hay que hablar de tanto infierno, ni de arrepentimiento.
No hay que asustar a la gente. Yo escuché una entrevista a un pastor que le dijeron, ¿usted qué predica? Y dice, bueno, la gente está muy hecha polvo en este mundo, está muy necesitada, que los animen. Y ellos ya saben, primer error, dice, ellos ya saben lo que está bien y lo que está mal. Bueno. ¿Y pecado? ¿Habla de pecado? No. Yo los animo. Si vienen hechos polvo, no les voy a decir además. Pues no dice Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no acaba ahí, sino que el Señor dice seguidamente, toma mi yugo, que dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Uno que está cargado y trabajado, que le digan que su descanso va a estar en ponerse un yugo, dice, tararí. Pero Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. De muchas cosas religiosas, legalistas, de sacramentos, de intentonas humanas. Entonces, cuidado. Lo único que cambia, quiero declararlo con todo mi corazón y mi fuerza, lo único que cambia los corazones es el poder de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Eso es innegociable. Bien, seguimos o empezamos, ¿no? Primer tipo de terreno, dice que cayó junto al camino. En aquellos tiempos había senderos por entre los campos por donde la gente pasaba para pasar de un terreno a otro. Ahí no estaba eso alambrado, no, había senderos entre un terreno y otro, la gente pasaba mucho por allí y al pisar mucho se endurecía el suelo. Bueno, hay mentes y corazones de personas que son como ese suelo tan duro porque ha pasado ya de tanto pensamiento, tanta filosofía, tanta historia, que eso ha sido un tránsito de pisotones, que el corazón y la mente están duros, no prestan atención, no reciben. Yo estoy aquí ahora predicando, Dios está viendo quién recibe y quién no. Dios está viendo a quién le resbala la semilla por la mente. Dios está viendo quién ha venido hoy por curiosidad, por rutina, cuidado, por rutina o por acompañar a otros. Y no con el propósito de sacar provecho. Tales oyentes distraídos, poco interesados en lo que oyen, son presa fácil de Satanás. Dice que el malo, dice la palabra, que el malo viene y roba, se lleva las aves esas de rapiña, esos demonios que roban. El diablo es homicida de las almas, que el Señor lo reprenda, y es ladrón de sermones. Mira lo que dice en Marcos 4:15, en esta misma parábola, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, ¿qué dice? ¿Estáis puestos? ¿Qué dice ahora? Enseguida. ¿Quién viene enseguida? Enseguida viene Satanás. Si tú eres de los de junto al camino y te resbala la palabra, no tienes interés, estás distraído, es pura rutina, es pura... Yo creo que no acaba ni el culto y ya el pajarraco te ha quitado la semilla. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Número 2, vamos al terreno llamado pedregoso. Representa a los oyentes que reciben buenas impresiones de la palabra. ¿Has escuchado a personas que te han dicho, eso es que siempre lo digo, me pone nervioso cuando oigo a alguien decir, todo lo que se habla del Señor me gusta. Todo lo que se habla de las cosas del Señor me gusta. Y alguien, algún cristiano, poquito que somos, un poquito ingenuos, decimos, esto es una persona que está buscando al Señor. Cuando la palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios, ni tan siquiera uno, ¿no? ¿No será que Dios lo está buscando a él? Eso es otra cosa. Porque nadie viene al Padre sino aquel a quien el Hijo atrae. Y dice la palabra del Señor, el día que fuere levantado, si el Hijo de Dios fuere levantado como la serpiente de Moisés en el desierto, dice, a todos atraeré a mí mismo. Me encanta el Señor.
Tú y yo no estamos llamados a atraer a las personas a nosotros mismos, ni a la iglesia evangélica, ni a nuestros cultos, ni a nuestras reuniones. Nuestra motivación y nuestro llamado es predicar el evangelio y que el Señor use su palabra por obra del Espíritu Santo, convenciendo y que atraiga las almas a Él mismo. Jesús lo dice claro: miradme a mí, y sé salvos todos los confines de la tierra. ¿Por dónde vamos? Terreno pedregoso. Bien. Representa a los oyentes que reciben buenas impresiones de la palabra, pero estas impresiones son de corta duración. Escucha bien, no podemos evaluar o garantizar una verdadera conversión tan solo por el gozo del momento. Ni tú y yo estamos llamados, ni somos quienes para decir esa persona está bien convertida o no. Cuidado, no juzguemos nada antes de tiempo, porque el mismo Señor va a evaluar y va a decir quiénes son y quiénes no. Ahora bien, no nos entusiasmemos demasiado por un momento de emoción, por un motivo de gozo manifiesto. Yo recuerdo cuando con 15 años salía un llamado, cuando una predicación de la palabra de Dios en la iglesia, y yo recuerdo que estaba al lado de la persona que me testificó, me invitó a que viniera, y él lloraba, era un quebranto, eran unos ríos, veía gente, y yo estaba allí como mirando, y digo, pues no me habré convertido. Ahora, hay personas que han llorado y están bien convertidas. Lo que quiero decir es que es algo más profundo del corazón. ¿Hasta dónde llegaron los del terreno pedregoso? Vamos a verlo rápido. Primero oyeron la palabra, no le volvieron la espalda, ni le cerraron los oídos. Pero escucha bien, el mero oír la palabra de Dios no nos lleva al cielo. Segundo, la recibieron al momento y la semilla brotó pronto. Surgió a la superficie, escucha, esto es interesante, incluso antes que la buena tierra. Cuando se come sin masticar es difícil tener una buena digestión. Y muchas veces podemos ver abortos espirituales. Nosotros pretendemos salvar a alguien y que salga el llamado, sal, o que te ha entregado ya, vamos a hacer la oración de fe. ¿Dónde está eso en la Biblia? La palabra de Dios dice que prediquemos que el reino de los cielos se ha acercado y prediquemos el arrepentimiento de pecados. Y nosotros queremos ahí como ayudar al Señor y provocamos abortos espirituales. Mi pastor me decía y me enseñaba eso. Se necesita tiempo que la palabra penetre ahí dentro. Tercero, la reciben con gozo. Hay muchos que quedan encantados de un buen mensaje. Yo creo que hoy no tanto ya. Pero incluso algunos se quedan encantados. ¡Qué buena palabra! Incluso van y alaban luego al predicador. Me ha encantado. Pero no sacan ningún provecho de la palabra. Y cuarto, la retienen por algún tiempo. Mira lo que dice Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Te está hablando el Señor? ¿Te está contestando ya algunas preguntas? Oye, ¿qué estará pasando? Y algunos dicen, ¿qué está pasando? Parece que está la iglesia. Si está la iglesia, tenemos que ponernos. Pero a veces lo único que estamos viendo y contemplando es las realidades espirituales que dice la palabra. Yo no me voy a condenar, yo no me voy a culpabilizar si no veo el avivamiento o mucha alma a los pies de Cristo, que a mí me gustaría ver. Ni voy a permitir que nadie me condene por eso. Porque si no, un día en el cielo, cuando llegue por su gracia, le diré a Noé, Noé, qué malo eras predicando y testificando, solo 8.
Y le diré a Lot, afligías tu alma, pero no ayunaste suficiente, solo tu mujer y tu hija, ni tu yerno. No tenían raíz en sí mismos. ¿Sabes? La raíz sustenta, pero también sostiene. Mira qué dato más bueno, interesante. Es más difícil derribar y arrancar un árbol que derrumbar y destruir una estatua de granito. Y aquí hay gente que entienda de construcción, una estatua de granito le da en cierto punto clave un buen golpe, usando cierta palanca y ciertos instrumentos, y se desmorona. Pero arranca el árbol que hay allí al lado de Sánchez, en la Fuente de la Batalla, que llegan sus raíces hasta el río. Los árboles que hay en la Fuente de la Batalla, su raíz llega hasta el río Genil para beber agua. Arráncalo. El mismo calor del sol que acaricia y sustenta al que está enraizado, marchita y abraza al que tiene poca raíz. Es el efecto del Evangelio, que trae vida a unos y al mismo tiempo juicio a otros. Los dos efectos del Evangelio. Seguimos, rápido, número 3. Dale gracias a Dios. Mira, solo hay 4 terrenos. Si hubiera 30, no vea, ¿eh? Qué mensaje. Número 3, el terreno espinoso. ¿Cuáles fueron estos espinos que ahogaron la palabra? Lucas 8, versículo 14, habla de 3 clases de espinos que ahogan la palabra. 1, preocupaciones. 2, placeres. 3, riquezas. Los afanes o preocupaciones punzan y tienen en vilo a la mente. ¿Te pasa eso a ti? Cuando hay preocupaciones y yo ya esta mañana me estaban asaltando preocupaciones, cosas, y he tenido que hablar con ellos y decir, mira, tengo que ir a predicar. Dejadme, si queréis, quedamos después del culto. Pero ahora mismo no puedo atenderos, de verdad, de corazón, lo digo. Los afanes y preocupaciones punzan y tienen en vilo la mente, arañan, lastiman con desengaño, enredan, atan con lazos de perversas conexiones hasta cauterizar la conciencia, chupan la savia. Poner en las riquezas toda la confianza equivale también a ahogar la semilla de la palabra de Dios. Mira qué interesante, Jesús no dice que lo que ahoga es el siglo, sino el afán de este siglo. Tampoco dice que lo que ahoga son las riquezas, sino el engaño de las riquezas. Así que no le echemos la culpa a las cosas, sino que miremos nuestra torcida intención. Se puede ser rico y cristiano. Dios quiera levantar a algún rico de entre vosotros, cristiano, generoso, que dé sus diezmos. Y cojamos la nave de al lado también. Y hagamos un asilo de ancianos cristianos, ¿no? Abraham era riquísimo, dice la palabra. Pero él tenía su mira en las cosas eternas. Y vamos al terreno bueno. Mira, el Señor no dice, estos son datos, me recordaba a Manolo una cosa que me dijo, Manolo Cuberos, verás, el Señor no dice que este terreno bueno no tuviera nada de piedra o no tuviera algún espino, sino que dice que no habrá nada que vaya a ser un estorbo para impedir el crecimiento o el fruto. Recuerdo, Manolo me dijo en cierta ocasión que aún la tierra buena y el terreno bueno hay que cuidarlo. Porque aún en el terreno bueno pueden salir cositas o no salen cositas. Y sale un cardo y salen las ortigas y hay que estar, aunque el terreno sea bueno, hay que trabajarlo y hay que cuidarlo. Y el cristiano de verdad, el oyente de verdad, la buena tierra de verdad, no es alguien
que está libre de obstáculos o de tentaciones. ¿Cuántos tienen tentaciones aquí? Pero es alguien que se agarra fuertemente a la gracia de Dios. Este tipo de tierra, el buen terreno, representa a los oyentes, en primer lugar, oyentes atentos. Oyen y entienden la palabra, dice el Evangelio. Oyen y entienden la palabra. Pues una cosa es oír y otra cosa es entender. Recuerdo en mis tiempos de estudio ¿te ha pasado alguna vez en alguna clase que tú estabas ahí oyendo, pero ¿dónde estaba? ¿Estaba ahí en la clase o que no? No estabas atendiendo. Tú veías a la persona, al profesor hablar y tú hacías así. Cuando la mirada se cruzaba, ¿verdad? Yo hacía así. Como que tomaban notas, ¿eh? Y a lo mejor ponía en la nota Valdano ha marcado el segundo, ¿no? Y estaba en el partido o estaba en otra cosa. Desconectado. Pero estos son los que oyen y entienden la palabra. No solo entienden, sino que se interesan por el mensaje. Y el Señor te pregunta y me pregunta a mí hoy, ¿qué te interesa a ti? ¿O qué te interesa más? Segundo, son oyentes también fructíferos. Aquí está la clara diferencia. No son infructuosos, son fructíferos. Damos fruto, si quieres anotarlo, damos fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto para la gloria de Dios? Hay muchos tipos de frutos según la palabra, ¿verdad? Juan el Bautista dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que glorifican al Padre. El fruto del Espíritu. Hay frutos. Jesús fue a la higuera a coger del fruto y cuando la halló sin fruto y llena de hojas, la maldijo. Damos fruto cuando ponemos en práctica la palabra y obramos conforme a lo que se nos ha enseñado de la palabra. También en este tipo de terrenos vemos que hay diferentes en cuanto a la cantidad de frutos. No hablo a la calidad, sino a la cantidad. Algunos producen a 30, dice, otros a 60 y otros a 100 por uno. A ver, ayudantes entendidos de la tierra, ¿a 30 por uno es una buena cosecha? ¿No? ¿A 60? ¿Tampoco? ¿A 100 por uno es buena cosecha? Manolo me ha mirado una exigente, ¿eh? Cristiano que aspira, ¿no? Bueno, unos reciben unas gracias, unos dones, unas cantidades de dones, unos más, otros menos, y otros también las usan mejor que otros. ¿Cuántos quieren dar fruto para el Señor? Concluimos. Si leemos esta parábola en Marcos 4, está en Marcos, en Mateo, en Lucas, pero concreto en Marcos 4 observaremos y concluimos así, que Jesús comienza diciendo, oíd. Y termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Parece que la vida cristiana se comienza oyendo y se termina oyendo. Es una llamada solemne a prestar atención. El sentido del oído en nada se emplea mejor que en oír la palabra de Dios. ¿Alguien está de acuerdo? Hay personas de oído muy fino para la música, ¿verdad? Aquí tenemos grandes músicos, pero no hay mejor melodía que la de la palabra de Dios. Te lo digo con respaldo bíblico, Salmo 119, 54, dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Mira cómo le sonaba al salmista los mandamientos y la palabra de Dios, como cánticos, como canciones. A ver, hoy hemos alabado y adorado al Señor. ¿Amén? ¿Te ha gozado la alabanza y la adoración? Tú te preguntas al salir de aquí, ¿qué le habrá parecido al Señor y cómo ha oído esos cánticos? ¿Qué impresión habrá sacado a él? ¿Le habrá gustado o no?
Ahora, Él nos predica a nosotros ahora, segunda parte de la reunión, cómo nos suena a nosotros sus estatutos. El Señor podía decirnos, mira, tus alabanzas, tus canciones me han sonado así, de esta manera. Me han gustado, me han agradado, sí, no. Ahora nos preguntamos como iglesia, ¿cómo nos suena a nosotros cuando oímos el mensaje de la palabra y del Evangelio? Ahí se ve mucho realmente nuestro verdadero estado espiritual. Otras personas están siempre a la caza de noticias frescas. En Hechos 17, 21 habla de los atenienses que dice que siempre salían a las plazas deseosos de escuchar algo nuevo, algo estimulante, algo novedoso, algo... Pero ¿hay alguna noticia tan sorprendente y que te pueda llenar de gozo como el Evangelio? Y yo he puesto aquí al final oración. No es que yo ponga aquí todo lo que tengo que hacer mecánicamente. Pero de corazón he puesto aquí oración, que mi oración sea, Señor Jesús, dame oído fino para oír y atender tu bendita palabra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú a tus discípulos enseñas los misterios del reino de los cielos. Gracias, Señor, que tú dices en tu Evangelio, bienaventurados vuestros oídos porque oyen y nuestros ojos porque ven. Yo quiero, Señor, junto con mis hermanos, reconocer en esta mañana que somos más que bienaventurados, Señor, porque tú te has revelado nuestras vidas. Gracias por explicarnos aparte, como a tus discípulos, cada parábola, cada comparación, cada enseñanza espiritual. Gracias que no nos deja en el olvido, ni nos deja vacíos, ni nos deja, Señor, sin entender. Señor, en esta mañana queremos oírte. Queremos oír tu palabra. Queremos ser esa buena tierra que viene con interés a ti, a tu palabra, atentamente. Y te rogamos que por tu Espíritu Santo tú nos reveles y nos hagas entender tu palabra y que podamos ser una tierra que lleva mucho fruto, un fruto que te honre y que te glorifique. Gracias porque tú nos has hecho entender un poco más en esta mañana. Yo te ruego que tú motives a tu iglesia, a tu congregación a seguir predicando tu evangelio, a seguir llevando tu mensaje allá por donde vayamos. Trae fortaleza, trae ánimo en el desaliento. Haznos ver cuál es nuestra verdadera función, que es, como dice tu palabra, el sembrador salió a sembrar, que nosotros podamos sembrar y regar. Pero como dice tu palabra, reconocemos que tú eres Dios, el único que da el crecimiento. No queremos acomodarnos, no queremos, Señor, ser una iglesia indolente, queremos ser una iglesia apasionada, encendida, activa, que ve las almas yéndose al infierno y se conmueven. Úsanos, Señor, para salvar a otros. Pero líbranos, Señor, de los mensajes de condenación, de culpabilidad que el diablo nos susurra, nos trae. Que no vale el sembrador, que no vale la semilla, que es mejor dejarlo, que ya no hay solución, que es inútil. Queremos declarar, Señor, que no es inútil, porque todo trabajo en ti, Señor, no es en vano. Queremos predicar tu palabra y a ti, Señor, te corresponde, una vez sembrada la semilla, dictar quién es tierra junto al camino, endurecida, quién es tierra en pedregales, quién es tierra entre espinos, con espinos, y quién es buena tierra. Señor, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana. En el nombre de Jesús.
Amén. Aleluya. Espero que